Muy buenas noches para todos mis hermanos, bendiciones. Un saludo muy cordial para toda la iglesia, constructores de vidas. Creemos que estamos dentro de un plan desarrollado por Dios, que Dios viene haciendo su gran obra en nuestras vidas, en la congregación, a favor de muchas personas que le van a conocer. Muchas personas que tendrán el corazón dispuesto para conocer al Señor, hambrientos de la palabra, deseosos más y más de conocer al Señor. Gracias a todos los que se están conectando y buenas noches. Y le damos un momento de espera para los que apenas están llegando. Les bendigo en el nombre del Señor. Quiero que sepan que estamos bien de salud. Gracias al Señor, su salud sigue fluyendo en cada uno de nosotros. En mi esposa, en mi hija, hemos visto la buena mano de Dios acompañándonos, recuperándonos de los quebrantos de salud, viendo al Señor actuar, viendo su palabra cumplirse en la vida nuestra. Y yo sé que usted que también ejerce fe, en usted también se seguirá manifestando el gran poder de Dios, la salud de Dios en su vida. Vamos a iniciar orando. Bienvenidos a la Escuela para la Formación de Ministros. Hoy nos ponemos de acuerdo para orar y vamos a reconocer que nuestra vida está en las poderosas manos del Señor, que somos de Él. Oremos juntos, por favor. Nuestro Padre, te damos muchas gracias. Gracias por esta cita que tú nos brindas, que tú nos regalas, Padre. Este tiempo, Señor, para estar en comunión contigo y con tu palabra. Este tiempo, Señor, en que podemos disfrutarte a ti, pero que también, Señor, podemos alimentarnos de tu verdad. Gracias, Padre, porque en todo esto, Señor, el más importante eres tú. Realmente el importante eres tú. Nuestra vida, Señor, oh Dios, te pertenece a ti. Y cada día, Señor, queremos entregar nuestra voluntad rendida ante tu voluntad. Queremos aprender a conocerte y aprender a conocer el diseño tuyo en nosotros. Queremos, Padre, disponer el corazón, Señor, para caminar en tu voluntad, para caminar en tus caminos, para andar en tu deseo, Señor, para nunca alejarnos de tu voluntad. Por eso te adoramos, por eso te exaltamos, Padre bueno, y por eso te damos muchas gracias. Y te pedimos, Señor, que cada día te manifiestes mucho más en nuestras vidas y en cada familia. Toma las familias constructoras de vida, Señor. Llena cada familia, Señor. Toca el corazón, Señor. Toca a los hijos, toca a los cónyuges. Toca, Señor, oh Dios, cada pariente, Señor. Y sean movidos, Señor, a buscarte, a conocerte, a necesitarte, Señor. A reconocer, Padre mío, que solamente tú eres el Salvador, que solamente en ti hay vida y hay salvación. Padre, gracias. Que esta noche sea una noche de libertad, sea una noche de entendimiento, sea una noche de la verdad, sea una noche de firmeza espiritual, sea una noche de confirmar la fe de cada uno de nosotros, los hermanos. Padre, gracias. Ayúdanos en esta noche. Enséñanos, Padre, y danos un corazón de siervos. Quita de nosotros toda altivez, toda prepotencia, Padre, toda arrogancia, de llegar a pensar, Padre, que ya lo sabemos todo. Señor, ayúdanos, Señor, a tener un corazón enseñable de discípulos. Un corazón, Señor, oh Dios, que esté dispuesto a aprender, Padre. Señor, gracias, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy buena noche para todos. Les bendigo en el nombre del Señor. Que Dios cada día les siga sorprendiendo. Que Dios cada día siga llenando sus vidas, fortaleciéndoles. Iniciamos hoy nuestra escuela
continuando con el tema que empezamos a tratar el miércoles pasado. Lo primero es que Dios nos ha venido hablando, preguntándonos, ¿cómo te estás preparando para el ensanchamiento que viene? El 2022 es un año de retos. Es un año donde debemos tener muy claro que Dios quiere manifestarse poderosamente en nuestras vidas, pero al mismo tiempo es un año desafiante. Es un año donde debemos estar dispuestos a aprender. El Señor me preguntó a finales de noviembre del año pasado, ¿cómo te estás preparando para el ensanchamiento que viene? Y esa misma pregunta es para la Iglesia Constructores de Vidas. ¿Cómo te estás preparando, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo nos estamos preparando para lo que Dios va a traer? Para lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, para lo que Dios va a hacer en nuestras familias, para lo que Dios va a hacer en tu trabajo, en tus labores, para lo que Dios va a hacer en tus estudios, pero sobre todo lo que Dios quiere provocar en nuestro ser espiritual. Nuestra comunión con Él, nuestra consagración a Él, nuestra entrega hacia Él, nuestra obediencia a Él y también nuestra fe puesta en Él, nuestra fidelidad hacia Él. ¿Cómo nos estamos preparando para ensancharnos, para el ensanchamiento que Dios va a traer? Y aquí tenemos que mirar los procesos por los cuales pasó el Señor Jesucristo. Vemos el modelo del Señor Jesucristo desde Lucas capítulo 2. Vemos varios procesos. Son como etapas por las cuales Él pasó. Y te voy a pedir que vayas tomando notas y las vayas dejando aquí en la caja de comentarios para que otros puedan tomar esas notas, para que los que no estuvieron en la enseñanza anterior puedan también retomarla y les pueda ser mucho más fácil la claridad de esta enseñanza. Básicamente son 3 tipos de procesos por los cuales es necesario que atravesemos todos los que queremos servir al Señor. Si usted quiere ser un siervo de Dios, si usted quiere servir al Señor, básicamente va a atravesar 3 procesos. El primero de ellos es un proceso de crecimiento. Lucas capítulo 2, versículo 52, dice, voy a recordar un poco la lección anterior. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Allí dice que Jesús vivió un proceso donde Él crecía. Y creció en 3 ámbitos. Creció en sabiduría, creció en estatura física, pero también creció en gracia para con Dios y para con los hombres. La Biblia nos enseña a nosotros que nosotros también necesitamos pasar por ese proceso, el proceso de crecimiento. Allí dice la palabra del Señor que Él creció en sabiduría. Y a nosotros la palabra de Dios nos enseña que lo primero que hay que hacer para adquirir sabiduría es honrar al Señor. Honrar al Señor. Conocer al Santo es tener inteligencia. Por eso nosotros también estamos llamados a crecer. Si tú quieres ser un servidor de Dios, si tú quieres ser una servidora de Dios, de estos servidores efectivos, de estos servidores que quieren hacer en verdad la voluntad de Dios, de estos servidores que en verdad quieren hacer las cosas bien para el Señor, es necesario crecer en sabiduría. Y el primer paso para crecer en sabiduría es respeto hacia Dios. Si nosotros decimos que somos sabios, eso debe notarse en el respeto hacia Dios. Si no hay respeto hacia Dios, lo único que tú tienes es que estás lleno de información. Pero la sabiduría es aquella habilidad de parte de Dios que te permite tomar la información
y usarla en un momento específico, en una circunstancia específica, y usarla de una manera efectiva, eficaz y oportuna. Por eso, crecer en sabiduría es crecer en respeto hacia Dios. Alguien sabio es alguien que respeta a Dios y que cada día ese respeto es más profundo, es más notorio y quiere honrarlo en todos los aspectos de su vida. Está llevando ese sentido, esa conciencia de honor, de honra, la está llevando a cada ámbito de su vida. Eso es crecer en sabiduría. El Señor Jesús creció también físicamente. Ahora, para que el Señor creciera físicamente, quiere decir que entonces Él también atendió aquello que es necesario para que su cuerpo crezca y crezca con salud y crezca y se desarrolle de manera normal. Eso nos dice a nosotros que también hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres siervos de Dios, hombres y mujeres que están creyéndole al Señor y que quieren servir al Señor, también debemos prestarle atención a atender a todo aquello que sea necesario para que nuestro cuerpo esté sano. Mi hermano, mi hermana, haga todo lo necesario para que su cuerpo sea sano. Utilice todas las herramientas que Dios le ha dado para mantener la salud de su cuerpo, para conservar la salud o para procurar la salud de su cuerpo. Utilice los elementos espirituales, utilice los elementos sobrenaturales, utilice los elementos naturales, utilice los elementos materiales también. Todos los elementos que Dios ha puesto en sus manos, utilícelo para mantenerse creciendo física y saludablemente. Porque Dios es un Dios que usa seres vivos. Dios es Dios que usa vivos. Dios no está usando muertos. Y si Dios quiere hoy día predicarle a alguien, Dios va a utilizar vivos, no muertos. Por eso, procura mantenerte vivo, procura mantenerte en salud, procura mantenerte saludable y procura vivir largos días sobre la tierra. Haz lo que a ti te corresponde. Dios determinará lo demás, pero usted y yo debemos hacer lo que nos corresponde a nosotros, lo que es nuestro deber, cuidar nuestra salud. Jesús también creció en gracia para con Dios y para con las demás personas. La Biblia nos enseña que Dios da gracia al humilde, mientras que al altivo lo mira de lejos. Eso nos enseña a nosotros que para nosotros crecer en la gracia del Señor se requiere un corazón cada día más humilde, un corazón que calle y escuche más, un corazón que sirva más en lugar de buscar ser servido, un corazón que esté dispuesto a servir a Dios aunque otros no quieran servir, un corazón agradecido. Eso es un corazón de siervos, un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón que decide creer, un corazón que decide confiar en Dios, un corazón que ora. Es la actitud de buscar al Señor, porque esa actitud es la que nos permite estar sensibles y eso es lo que va a permitir que Dios añada más gracia para tu vida, para mi vida. La gracia de Dios nos da una habilidad, capacidades. Por eso la Biblia dice que nosotros ahora somos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios es una sola, pero ella toma o se manifiesta de distintas maneras. Una multiforme variedad de manifestaciones de la gracia de Dios pueden quedar bajo la administración tuya. Pero Dios le entrega mayor gracia al humilde, al sencillo. Aquel que estaba diciendo, sí, ya yo lo escuché, ya yo lo sé.
ten cuidado porque puedes perder. En lugar de añadir, puedes estar disminuyendo en gracia. Es necesario crecer en la gracia y crecer en las manifestaciones de esta gracia. Más habilidad de parte de Dios, más capacidad de parte de Dios. Este es un proceso de crecimiento. Ese proceso es como repetitivo en nuestras vidas. Aunque vayan pasando los años y de pronto ya estés en otra etapa, hay áreas de nuestro carácter que necesariamente deben pasar nuevamente por procesos de crecimiento. Crecer en sabiduría, crecer en estatura, crecer en cuidado físico, crecer en gracia. Son procesos por los cuales debe pasar todo hijo, todo siervo de Dios. Esta primera etapa o este primer conjunto de procesos tiene un fruto, tiene fruto. Digamos que nos graduamos en esta primera etapa. ¿Y cómo nos graduamos? ¿O cuáles son las metas de este crecimiento en estos tres ámbitos? Bueno, básicamente hay tres metas a alcanzar en este proceso de crecimiento de estos tres ámbitos. Las tres metas son que nosotros lleguemos a un entendimiento, un conocimiento, una claridad y una aplicabilidad, la capacidad de volver práctico. Tres cosas. Que somos hijos de Dios. En este proceso, la graduación te lleva al punto en que ya no estás dudando si Dios es tu Padre o no. En que ya no estás dudando si eres hijo de Dios o no. En que ya cada vez que oras sabes que es un hijo orando al buen Padre. Y las dudas allí se agotaron ya. Eso es graduación del proceso de crecimiento. Otra meta o un fruto de este grado, de esta graduación, es que somos amados por el Padre. Ya no estamos preguntando, Padre, ¿será que tú me amas? Ya no estaremos diciendo cosas como, mira cómo me ama Dios que me regaló un nuevo salario, un nuevo empleo, un nuevo auto. No. Ya nosotros tendremos un entendimiento claro que el amor de Dios, claro, el amor de Dios se expresa en todo lo que nos da. Pero el amor de Dios no nos ama porque nos haya dado un empleo nuevo o un mejor salario. Dios nos ama porque entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros. Esa es la máxima manifestación del gran amor de Dios. El amor de Dios no se mide en cosas, en accesorios que Dios nos regala. El amor de Dios no se mide en añadiduras. El amor de Dios se manifiesta plenamente cuando su propio Hijo se humilla, siendo Dios se vuelve criatura, se reviste de criatura, de ser humano. Siendo humano va a la muerte y en la muerte paga el precio de nuestro pecado. Ese es el gran amor de Dios. Por eso podemos decir que Dios, oh, cómo Dios nos ama, cómo Dios nos ama. Tanto nos ama Dios que entregó a su Hijo Jesús por cada uno de nosotros. Así es como nos vamos graduando de este proceso de crecimiento. En el proceso de crecimiento, el fruto no es más dinero. En el proceso de crecimiento es más madurez, más firmeza, más entendimiento de lo que Dios es en nosotros y de lo que nosotros somos por estar unidos a Cristo. Es mayor identidad. Y el tercer fruto de este grado, de esta graduación, es que tenemos la gracia, esa gracia del Padre. Tenemos esa gracia del Padre. O sea que nosotros podemos, con toda seguridad, con toda fe, con toda claridad, entender, saberlo y actuar, que la gracia de Dios está en nuestra vida.
que la sobreabundante bondad, generosidad, que el favor de Dios está en nuestra vida. Por eso ya sabemos entonces, o ya lo vamos comprendiendo y nos vamos volviendo conscientes, que lo que hoy hemos llegado a hacer no ha sido un fruto del gran esfuerzo nuestro. Ha sido un fruto de la gracia de Dios operando en nosotros. Por eso, hoy si somos ministros competentes de este nuevo pacto, es debido a la gracia de Dios. Si hoy estamos en el caminar del Señor, en ese camino del Señor, es por la gracia del Señor. Si hoy somos hijos de Dios y podemos servirle, es debido a la gracia del Señor. Entonces va llegando un momento en que nos vamos despojando. Llega ese momento en que nos vamos despojando de nuestros logros. Y vamos arrojando nuestras coronas. Y vamos reconociendo que ha sido su gracia en nosotros. Si hoy Constructores de Vidas existe como congregación, como familias, es porque la gracia de Dios está operando en nosotros. Su favor está en nosotros. Si hoy soy sano, se lo debo absolutamente a la gracia del Señor que opera en mí. Dios es bueno y su bondad se sigue manifestando en cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Hay un segundo conjunto de procesos. El segundo conjunto de procesos por los cuales atravesó el Señor Jesucristo son los procesos de entrenamiento. Procesos de entrenamiento. En Lucas capítulo 4, versículos 1 y 2, dice la palabra del Señor. Jesús, ya después que creció, llegó al río Jordán y fue a ser bautizado por Juan el que bautizaba. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó desde el Jordán, del río Jordán, y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Por 40 días, oiga eso, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Tentación significa invitación a pecar o estímulo a salirse del propósito de Dios. Fue tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Aquí comienza ese segundo conjunto de procesos, que es los procesos de entrenamiento. Vemos al Señor Jesús ahora entrando en una etapa donde es tentado, donde es motivado, estimulado, movido, incentivado, excitado o argumentado, o se le dan suficientes motivos para que se distancie de la voluntad del Padre, se independice de la dirección del Padre y haga las cosas por su propia individualidad y se vuelva independiente de Dios y tome decisiones propias sin consultar con el Padre. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que toda fe debe ser puesta a prueba. Usted y yo, mi hermano, nuestra fe están siendo puestas a prueba. En este momento estamos siendo probados. Aun cuando los tiempos van cómodos, van bien, de pronto usted en este momento está con salud, está siendo probado, mi hermano. ¿Usted sabe cuántas personas, cuando están enfermas, se dedican a buscar mucho más al Señor? Y cuando reciben sanidad de parte de Dios, la salud de Dios, se alejan de Dios. No pudieron pasar la prueba. No vencieron la prueba. ¿Cuántos fueron tentados a alejarse de Dios cuando llegó un mejor empleo? Cuando llegó más dinero. Y abandonaron el camino del Señor, su servicio al Señor, sus compromisos con su iglesia local, con su congregación. Abandonaron todo esto
y se volvieron irrespetuosos de Dios o irrespetuosos de la congregación o irrespetuosos de la iglesia del Señor, que es la novia del Cordero, que es la novia de Cristo, o irrespetuosos de las autoridades como los pastores, y ya no respetan a nadie. No pudieron vencer la tentación, no pudieron vencer la prueba. Y todo iba bien, relativamente bien, pero se acomodaron, se durmieron o pensaron que nada malo iba a pasar. Mis hermanos, el Señor Jesús, durante este segundo conjunto de procesos de entrenamiento, Él fue probado y Él fue enseñado en 3 aspectos. Los mismos 3 aspectos en los que Dios quiere que nosotros seamos entrenados y seamos también graduados de este segundo conjunto de procesos. Que seamos entrenados y seamos graduados de esta etapa o de este proceso de entrenamiento. En 3 aspectos. Primero, por favor, vayan anotando, por favor. Primero, Jesús fue entrenado para no depender del pan, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Jesús fue entrenado para no depender del pan, para no depender del salario, para no depender de las condiciones a su alrededor, para no depender de cómo estaba la condición económica de su país. Jesús fue entrenado para no depender de aquello que en el momento podía ser la solución inmediata, rápida, urgente a una necesidad. Dios quiere enseñarnos a que en medio de las necesidades que nosotros vemos en el día a día, no corramos a abrazar la primera opción debido a la presión externa. El Señor Jesús aprendió a no depender del pan. Aprendió a depender de toda palabra que sale de la boca del Padre. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos en este proceso de entrenamiento. ¿Te has preguntado por qué razón hay tantas necesidades en mi casa? Porque estamos siendo enseñados a no depender de un dinero, sino a depender del Dios que da el dinero. A no depender del pan, sino del Dios que da el pan de cada día. A no depender de las circunstancias a nuestro alrededor que son cambiantes, sino a depender de aquel que es el mismo ayer, hoy y para siempre. Vamos, yo creo que tú tienes que decir algo en este momento. Yo creo que Dios nos está hablando en este momento. Y hace parte de ese proceso. Debes declarar algo en este momento. Debes escribir algo en este momento. Porque en el nombre del Señor estamos totalmente seguros de que, pienso yo que en el momento en que más muertos hubo por causa de una pandemia, en que más amenazas hubo en medio de la pandemia, en que más dificultades hubo en medio de la pandemia y en que menos se conocía o había un mayor desconocimiento de lo que iba a ocurrir médicamente o de lo que iba a ocurrir socialmente, en ese momento la buena mano de Dios estuvo contigo y conmigo. Dios demostrándonos que en los peores momentos de este planeta, Él estaba teniendo el control. Y Dios mostró su gracia sobre ti y sobre mí, sobre tu familia y sobre mi familia también. Mi hermano, Dios sigue siendo fiel. No dependemos del pan. No dependemos de que hay que correr ahora a buscar, a ver dónde encontramos la solución. Hermano, de toda palabra que salga de la boca de Dios, ahí hay que correr. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué está hablando Dios en su palabra? ¿Qué dice Dios a través de la Biblia? ¿Qué nos ha dicho Dios en los últimos días? ¿De qué nos viene hablando el Señor en la congregación? ¿Qué fue lo último que Dios dijo a través de nuestro pastor? ¿Cuál fue la palabra impartida por nuestro Dios a través de nuestros pastores? Es que Dios viene hablando. Dios sigue hablando. A veces somos nosotros los tardos
para escucharlo. Necesitamos prestarle más atención a la palabra profética más segura, y es esta, la que está en las Santas Escrituras. Aleluya. En ese proceso de entrenamiento, Dios le enseñó al Señor Jesús 3 cosas. A no depender del pan, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Lo segundo que le enseñó en ese entrenamiento a no entregar su amor a las riquezas de este mundo, sino a permanecer amando y de rodillas frente al único Dios verdadero. Por eso, en la tentación, al Señor le fue ofrecido los poderes, las riquezas, la fama, la influencia de los reinos de este mundo. Pero el Señor Jesús no aceptó eso. El Señor Jesús no aceptó los recursos, el poder, las capacidades o los éxitos de este mundo. El Señor entendió que lo principal era servir al Padre, amar al Padre, honrar al Padre, agradar al Padre. Por eso, hoy Dios está esperando de nosotros que nosotros estemos atentos a qué opina Dios, qué es lo que Dios opina. Y esa es nuestra riqueza, la opinión de Dios. Que Dios diga, estoy agradado contigo, esa es tu verdadera riqueza. De pronto alguno está pensando, sí, pero necesitamos también el dinero y necesitamos también crecer laboralmente y crecer financieramente, profesionalmente, crecer en cada uno de los ámbitos. Es que en la medida en que nosotros conocemos más al Creador, nos vamos a conocer mejor nosotros, nos vamos a entender mejor. En la medida en que nosotros servimos, honramos y adoramos y amamos más a nuestro Creador, entonces más provisión de Dios llega a nuestra vida. En la medida en que nosotros nos volvemos más humildes y dependientes de nuestro Creador, entonces mayor gracia, mayor habilidad, mayor capacidad vendrá para nuestra vida. Algo que hemos comprobado en la Biblia y en nuestra vida diaria es que cosas que nosotros no sabíamos hacer, cosas que nosotros no sabíamos emprender, cosas que nosotros ni siquiera queríamos o no nos atrevíamos a afrontar, terminamos afrontándolas, terminamos sabiéndolas, terminamos haciéndolas y terminamos desarrollándolas y terminamos mostrando victorias. ¿Sabe por qué? No porque teníamos la capacidad, sino porque el Señor estuvo con nosotros y nos dio la habilidad, nos dio la capacidad. Por eso es sorprendente lo que Dios hace a través de nuestra debilidad. Yo tengo que declararlo. Humanamente, en mi capacidad, soy un incompetente. Pero cuando decidimos hacer las cosas para la gloria y la honra del Señor, la competencia, la capacidad, la habilidad, la virtud y el poder provienen de Él, fluye a través de nuestra vida y podemos ver el poder y la capacidad de Dios gobernando sobre nuestra debilidad. Por eso, lo que tú ves que logras hacer, realmente no eres tú, es la gracia de Dios en ti. Y eso no es suerte, es el favor de Dios en ti. Por eso, cuanto más nosotros le creemos y lo amamos y le servimos, más capacidad vendrá. El Señor Jesús lo dijo. El Señor Jesús no aceptó las riquezas de este mundo. Él lo que buscó fue que Dios estuviera agradado con él, que el Padre estuviera agradado con él. Y a él nunca le faltó nada. El Señor Jesús no murió de enfermedad. El Señor Jesús no murió de hambre. El Señor Jesús no murió porque un día hubo una bala perdida. El Señor murió el día que debía morir, haciendo lo que debía hacer, cumpliendo el llamado y la misión que el Padre le encomendó. El Señor Jesús murió porque su muerte era necesaria
Por eso, la muerte de un creyente que honra al Señor será la muerte necesaria para que la misión y el propósito de Dios se cumpla en él y en muchas otras personas. Por eso, mi hermano, nosotros estamos en las mejores manos. Por eso, en lugar de ir detrás de las riquezas de este mundo, vamos detrás de la opinión de Dios. Porque si Dios está agradado, las riquezas vienen. Porque Dios, dice la Biblia, es el que tiene el poder y da el poder para hacer las riquezas. Así que las riquezas vendrán, pero serán un producto, un fruto, una añadidura de tu estar agradando al Señor. Las riquezas vienen. Yo no soy de los que predica el evangelio de la prosperidad, pero yo creo que nuestro Dios es más que próspero, sobre y abundante. Y su voluntad es que su vida, su gracia, sus capacidades, sus recursos fluyan a través de hijos obedientes, de hijos que le aman, de hijos que le sirven y de hijos humildes. Eso va a ocurrir, es inevitable. Estamos viendo procesos de entrenamiento. El Señor Jesús fue tentado. 3 cosas eran necesarias que Jesús aprendiera: a no depender del pan, sino de cada palabra que sale de la boca del Padre; a no entregar su amor a las riquezas de este mundo, sino a estar atento a qué opina mi Padre de mí, porque el Padre y la opinión del Padre, esa era su riqueza. El Señor Jesús decidió servirle y adorarle en medio de necesidades físicas, en medio de carencias. En el momento tenía hambre. Después de 40 días de ayuno, sintió hambre. Pero él sabía que no iba a morir de hambre. Él sabía que el buen Padre se hacía cargo de él. Por eso aquí vemos al Señor tomando nuevamente la decisión de: voy a servirte y voy a amarte. Solo a ti serviré, mi Dios. Solo a ti serviré. Solo a ti honraré. Solo a ti adoraré. Qué importante es esto. Por eso adorar al Señor es una expresión de amor y es una expresión de dependencia hacia el Señor. Cuando tú y yo tomamos la decisión de: voy a servir al Señor, lo que estás diciendo es: voy a amarte, voy a honrarte, voy a adorarte. Por eso cuando tú y yo tomamos la decisión de no servir al Señor, por múltiples razones, porque nadie más quiere hacerlo, porque nos mandaron a 3 y solamente yo fui el que vine, porque nos dijeron que estuviéramos puntuales y el único puntual que estuvo fui yo. Mire, usted puede buscar las razones que sean. Y el diablo te mostrará maneras como evadir tu servicio al Señor. Pero cuando tú evades el servicio al Señor, estás perdiendo algo que va más allá de lo físico, de la función o del oficio o de la labor que te correspondía. Te correspondía ese día ir y hacer unas visitas para animar a personas. De pronto tú dices: bueno, ya me libré de eso. No solo te libraste de eso, perdiste adoración hacia el Señor. Perdiste la capacidad de servir al Señor ese día a través de esas personas. Perdiste un corazón rendido ese día, que aunque nadie más haya venido, yo voy y yo los visito y yo los atiendo y yo los escucho y yo oro por ellos. Allí tú dispusiste tu corazón. Perdiste la oportunidad de escuchar a Dios diciéndote: eres también mi hijo amado, que me complace en todo lo que yo quiero. La pérdida es mayor. La pérdida fue grande. Pendiente con eso. Cuidado con eso. Y lo tercero que el Señor quería, que lo que Dios quería, el Padre quería que Jesús aprendiera en esta segunda etapa de procesos de entrenamiento. Lo tercero fue para no poner a prueba. El Padre quería entrenar a Jesús para que no pusiera a prueba
la fidelidad del Padre. No poner a prueba la fidelidad del Padre. No poner a prueba la fidelidad del Padre. La fe no es para demostrarle algo a alguien. El diablo le dijo a Jesús, llevándole a la parte más alta del templo, al pináculo, le dijo, arrójate y verás que el Padre mandará los ángeles cerca de ti y no dejarán que te estrelles contra las piedras. Mi hermano, mi hermana, eso es verdad. Eso lo dice la palabra del Señor en el Salmo 91. El diablo le recitó un par de versículos a Jesús del Salmo 91. Pero es que nosotros no estamos llamados a que, como la Biblia dice que Dios es mi guardián, entonces esa calle está oscura, esa calle está solitaria, pero igual yo me voy a meter por allí porque como Dios es mi guardián, mi hermano, pudiéndote ir por otra calle, tú no estás llamado a demostrarle nada a nadie. Mi hermano, mi hermana, la fe y la verdad que Dios te ha regalado no es para hacer espectáculos, no es para hacer demostraciones. La fe es para obedecer al Señor. La verdad que Dios te regaló es para agradar al Señor y para honrar al Señor. La Biblia nos enseña que el hombre es sabio, el prudente. Cuando ve el peligro, se aparta. Cuando ve el hoyo, se va por un lado. Pero que el necio, el insensato, el que no presta atención, el que le están diciendo, cuidado, no te metas por ahí, vete por otro lugar, no estés pasando por allí, te estás exponiendo a un peligro. Hermano, es Dios hablándote. Por eso, el Señor Jesús aprendió, era necesario que Él aprendiera, que Él no tenía que demostrarle nada al diablo y que Él no tenía que demostrarle nada a la gente. Que Él sabía que el Salmo 91 dice que Dios le guardaría. Pero eso no quiere decir que ahora, porque Dios le va a guardar, entonces cada vez que yo vea un acantilado me voy a lanzar por ahí. Cada vez que vea un puente me voy a tirar por el puente. No, no. La Biblia nos enseña que la plaga no tocará nuestra morada. Enseña el Salmo 91. Que la peste, la enfermedad no tocará nuestra morada, nuestra casa, nuestra familia. ¿Qué debemos hacer nosotros? Pues una de las cosas que debemos hacer desde la sabiduría, desde la enseñanza, desde todas las enseñanzas que están en la Biblia es apartarnos del que tiene la enfermedad, alejarnos, distanciarnos, cuidarnos, protegernos de aquello que es foco de esa plaga, de esa enfermedad. Eso es lo que nos enseña la sabiduría. La sabiduría no nos enseña que entonces todos están sin tapaboca y como todos están sin tapaboca y la plaga no tocará mi morada, me voy a meter en medio de ellos y me voy sin tapabocas también. No, eso no es sabiduría, eso no es fe, eso es imprudencia. Y estas son las cosas que Dios nos está enseñando a nosotros constructores de vidas. Porque nosotros, Dios nos está enseñando a ser personas prudentes, a ser personas sabias, a ser personas que seamos consecuentes con lo que enseña no una parte de la Biblia, sino lo que enseña todo el consejo de Dios, toda la Biblia. Nosotros no estamos llamados a prestar atención a un versículo, estamos llamados a prestar atención a todas las verdades que están escritas en la Biblia. Por eso, este es tiempo de cuidarnos también. Bueno, y ustedes no tienen fe, porque tenemos fe, es que obedecemos todo lo que nos enseña la Biblia. Y el tercer grupo de procesos que nos enseña la Biblia, por el cual es necesario que todo siervo y sierva de Dios, todo servidor y servidora de Dios, pasemos por allí, son los procesos de acción. Hasta aquí hemos visto ya dos procesos iniciales, dos conjuntos de procesos, un conjunto de procesos de crecimiento, un conjunto de procesos de entrenamiento y ahora un conjunto de procesos de acción. Entonces es cuando vemos nosotros en la palabra del Señor
en Lucas capítulo 4. Fíjese, es una secuencia de Jesús desde que es niño, cómo se vuelve adulto, es bautizado y ahora es tentado, y luego de esto, cómo el Señor Jesús inicia su ministerio y entra en acción. Procesos de acción. Lucas capítulo 4, desde el versículo 14 hasta el 19. Lucas 4, del 14 al 19. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a la región de Galilea. Volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Así fue como volvió. Después de ser tentado, después de ser entrenado, después de vencer la tentación, ahora mayor nivel de poder comienza a manifestarse en él. Dice que se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Si usted hace la voluntad de Dios, si usted hace la voluntad de Dios, es inevitable que usted sea famoso. Lo importante es que nosotros no busquemos la fama. La fama será un producto, será un resultado de usted andar en el poder del Espíritu Santo, dejándose guiar, dejándose gobernar, dejándose dirigir. Los niveles de fama pueden ser en una ciudad, en un departamento, en una región, en un país, o sus niveles de fama pueden ser hasta a nivel mundial. Solo Dios determina eso. Pero lo importante es que nosotros tengamos claro que lo que nos motiva no es ser famosos, pero es inevitable que la fama se va a manifestar, porque si usted hace la voluntad de Dios, personas serán impactadas, familias serán impactadas, hasta poblaciones, barrios, ciudades podrán ser impactadas, hasta naciones podrán ser impactadas. Depende el tipo de llamado que Dios tenga con usted. Por eso es inevitable. Y por eso es que pasamos por etapas de entrenamiento, para que la fama no sea algo que nos distraiga. Mis hermanos, procesos de acción. En los procesos de acción, el poder del Espíritu de Dios irá con usted. Mire, si nosotros en la tentación elegimos hacer la voluntad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, después que usted venza la tentación, irá con usted dándole poder. Entonces, ¿cómo podemos nosotros crecer en poder? En la tentación, en la prueba, seámosle fieles al Espíritu de Dios. ¿Cómo le somos fieles al Espíritu de Dios? Él siempre nos guiará a la verdad que está en la Biblia. Seamos fieles a esas verdades. Si le somos fieles al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios te será fiel. Te será fiel en el sentido en que te respaldará, te apoyará y te empoderará. Por eso el empoderamiento no es algo que nosotros estamos buscando que ocurra como sea. El empoderamiento es un producto de obedecer, atender, escuchar, respetar y honrar al Espíritu de Dios. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, quédense aquí en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder y el Espíritu de Dios vendrá sobre ustedes y recibirán poder. Como ellos fueron empoderados. ¿Cómo fueron empoderados? Obedeciendo. Su obediencia al Espíritu de Dios, la obediencia a la verdad del Señor, la obediencia al Padre, la honra a Él, te empoderará. Por eso no es algo que hay que forzar. Es algo que tú provocarás con tu obediencia. Me parece que Dios nos está hablando. Algo tienes que escribir hoy también. Procesos de acción. Dios te da poder. Dios también te dará fama. Porque ese poder se manifestará y será dado a conocer. Versículo 15. Y enseñaba. Por eso, una de las cosas que Dios siempre está buscando con constructores de vidas, con cada siervo de Él, con cada servidora, es que nosotros estemos conociendo la verdad de Dios, porque vamos a enseñar la palabra.
porque necesitamos claridad para enseñar la verdad de Dios. Él enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos, era reconocido y era estimado, y la gente tenía que reconocer, oigan, lo que en verdad lo que está enseñando Jesús es verdad y es irrebatible, o sea, es innegable. No hay argumentos para negar lo que el Señor está diciendo. Mi hermano, mi hermana, estamos llamados para enseñar las verdades de Dios, siendo respaldados por el poder del Espíritu de Dios. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. Él regresó a su pueblo, al pueblo donde él fue criado. Dice, conforme era la costumbre, y él se levantó a leer. Allí en Nazaret se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Escuchen lo que el Señor Jesús abrió el rollo. Ese libro era un rollo. Y cuando lo abrió, él buscó lo que dice el profeta Isaías. Y dice, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha empoderado, me ha escogido, seleccionado, respaldado, me ha enviado para, y ahí dice para. O sea, lo ungió para. La unción siempre tiene un para qué. No es, tenemos unción, tenemos poder, tenemos manifestación, un poder manifiesto de Dios en nuestra vida y comenzamos entonces a utilizarlo para cosas que no son. Para el espectáculo, para la fama, para el show, para... No. Aquí dice para qué Dios nos da unción. Le dio la unción para dar buenas nuevas, las buenas noticias a los pobres, a los carentes de Dios, a los que reconocen que necesitan al gobernante, al Salvador, al Señor. Es para eso es que nos es dada la unción. Nos es dado para llevar la buena noticia. Recuerde, ya no vivimos por promesas, vivimos por noticias, hechos ya ocurridos en una cruz y en una tumba al tercer día. Hechos ocurridos cuando Él subió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre. Hechos ocurridos cuando el Espíritu de Dios descendió y ahora habita en el Espíritu nuestro. Noticias son las que nosotros estamos llamados a proclamar. Pero para eso el Señor nos unge. Y dice, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A sanar los quebrantados de corazón. A pregonar, a gritar en voz alta por los caminos y pueblos. Libertad a los cautivos, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Por eso, en los procesos de acción, donde tú y yo tenemos que pasar, las metas son 3. Nuestro grado es triple. Las metas son 3. ¿Qué es lo que Dios busca a través de los procesos de acción? Busca alcanzar 3 cosas en nosotros. Predicar la palabra, la verdad de Dios de este tiempo, para el nuevo pacto. La verdad de Dios correspondiente al pacto en la sangre de Jesús. Sanar a los enfermos. Sanar a los enfermos. Física, emocional, psicológica, integralmente. Salud integral. Y liberar a los cautivos, a los oprimidos, a los que están detenidos por el diablo, oprimidos, detenidos, bloqueados por el miedo, por el temor, bloqueados por la incredulidad. Todo aquello que ha venido desde el mundo, desde la mundanalidad, todo esto. O sea, nosotros hemos sido ungidos y cada día mayor capacidad, mayor poder de parte de Dios. ¿Para qué? Para predicar la buena noticia, las buenas noticias de este gobierno del Señor, para sanar a los enfermos y para liberar a los oprimidos. Por eso, mis hermanos, tenemos estos procesos. Estos 3 conjuntos de procesos por los cuales
Dios necesita que nosotros pasemos. Y muchos de ellos son repetitivos. A veces hemos pasado por procesos de entrenamiento y pasan meses o años y volvemos otra vez a esos procesos de entrenamiento, tentaciones, pruebas, desafíos, retos, y es necesario que pasemos por esto. Pero cada uno de estos procesos por los cuales pasamos producen un fruto, producen una evidencia, producen un resultado, producen mayor madurez y harán de ti y de mí hombres y mujeres fiables, confiables para este reino del Señor. Mis hermanos, dispongámonos y digámosle: Señor, ayúdame. Quiero pasar por cada uno de estos procesos y graduarme de cada uno de ellos. Es más, ya estamos pasando por ellos. No es algo de lo cual podamos librarnos. Ya estamos pasando por esos procesos. Lo importante es pasarlos y pasarlos bien. Entender, conocer, desarrollar, madurar, crecer, y que no sea en vano cada vez que pasamos por ellos. Vamos, decláralo. Yo creo que hoy es el día de también tomar una decisión. Ya vas a dejar de correr detrás del dinero. Vas a correr detrás de cada palabra que sale de la boca de Dios. Ya vas a dejar de estar pensando si otros van a hacerlo, van a servir o no van a servir. Usted lo va a hacer. Si otros no oran, usted va a orar. Si otros no se deciden, usted se va a decidir. Y usted lo va a hacer para la gloria del Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu fidelidad y amor, por tus cuidados. Y gracias por esta escuela donde se están formando ministros. Gracias, Padre, porque Eformi, Padre, es un espacio que tú nos has regalado para hacernos entrar en conciencia de que tú eres el Dios Todopoderoso y de que nosotros nos debemos totalmente a ti, Señor. Tuya es el honor, tuya es la gloria y tuya es la honra. Yo de Sana Mananaya oro por mis hermanos, oro por esta congregación, oro por mí, por mi esposa, por mi hija, oro por mi madre, oro por mis hermanas, por mis cuñados, por mis sobrinos y sobrinas. Oro, Padre mío, por cada uno de mis parientes, Señor. Padre, por mis suegros, Padre. Oro por cada uno de mis parientes, por mis concuñados. Padre, oro por mis ovejas, oro por mi congregación. Porque todos somos tuyos, te pertenecemos. Ni siquiera mi propia vida es mía, es tuya. Padre, pero queremos hacer la parte que nos corresponde y administrar bien, honrarte a ti, darte a ti todo el honor y toda la gloria, porque solo tú te lo mereces. A ti todo el honor, toda la honra, toda la exaltación y toda la gloria, a ti Dios Padre omnipotente, todopoderoso. Señor, somos sanos en tu nombre, somos libres en tu nombre y queremos, Padre mío, cada día servirte con mayor fidelidad. Enséñanos, Señor, enséñanos a honrar lo que es tuyo, enséñanos a respetar lo que es tuyo, enséñanos, Padre, a honrar este llamado que tú nos has hecho y honrar a tu amada, a tu iglesia. Señor, enséñanos a honrar a tu iglesia. En el nombre del Señor Jesús somos bendecidos. Yo de sota la vacanda la vasalla. Y Padre, oro, mi Señor, que podamos, Señor, de manera voluntaria, rendir nuestra voluntad a ti, someter nuestra voluntad a ti. Y queremos ver tu voluntad en nuestra vida, porque tu voluntad siempre será lo mejor para nosotros. Tu voluntad siempre será lo mejor. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, oh Dios, y amén, mi Señor. Aleluya. Amén. Si notan que la gloria del Señor se seguirá manifestando más y más en esta congregación,
en medio de cada una de las iglesias. ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos ubicándonos en el lugar que nos corresponde, a los pies de nuestro Señor, a la derecha de nuestro Padre, para honrarlo, para reconocerlo y para que Él gobierne por encima de cualquiera de nosotros. Aunque nosotros seamos reyes constituidos por Dios, Él es el Rey de los reyes. Y aunque seamos señores, con un señorío dado por el Señor Jesús, Él sigue siendo el Señor de los señores. Reyes y sacerdotes, señores, les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesús, y a Él sea todo honor, toda la gloria, y todo el corazón, y toda la fe nuestra, y todo nuestro servicio, sea solo para Él. Él se lleve todo honor y toda gloria, siempre en medio de su iglesia. Gloria al Señor. Les invito, nos encontramos con el favor del Señor este domingo, juiciosos desde temprano, buscando al Señor, allí 8 de la mañana, buscando al Señor. Por favor, rompe con la impuntualidad. Eso no es de siervos de Dios. Rompe con la impuntualidad y sea un hombre y una mujer que está siempre media hora antes de cada servicio, dispuesto a servir, dispuesto a colaborar, dispuesto a honrar. Un hombre y una mujer dispuestos a estar allí media hora antes en una silla de rodillas, orando, preparando el ambiente espiritual donde Dios se va a mover. Les bendigo, ustedes son un gran motivo de honor para nosotros, sus pastores. Les enviamos un abrazo, gracias por sus oraciones, en verdad que hemos visto, hemos sentido el poder de Dios en nuestra vida. Somos sanos, ya nosotros fuimos curados. Gracias. Un abrazo para todos. Les bendigo.